Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no estoy de pie con nuestra querida, contaminada y única en contraplano, es que tenemos un invitado. Y nuestro invitado hoy, no voy a gastar el lugar común de que es muy especial, él lo va a demostrar. Profesor Vladimir Adrianza Salas, un analista internacional, entre otras cantidad de créditos académicos, y miembro del Instituto de Estudios de la Defensa, el IAEDEN, y por supuesto en esos caminos vinculados con la Fuerza Armada nos hemos cruzado más de una vez. No todo el que lleva uniforme está en servicio activo, y no todos los que estamos en servicio activo llevamos uniforme, pero todos contribuimos a la causa de la soberanía. Bienvenido, compañero. Gracias, Walter, una vez más por invitarme a tu maravilloso programa, y bueno, conversaremos de lo que tengas a bien conversar. Yo no quisiera abrir fuego con algunas ideas que tengo. ¿Cuál consideras en tu jerarquización un tema de los más importantes de todos los que hemos conversado previamente para abrir aquí? El marco del petro dentro de la geoestrategia nacional y la geopolítica que desarrolla la República Bolivariana de Venezuela para defenderse de la agresión de los Estados Unidos. Temazo. Eso es para llegarle de fondo para poder entender cuál realmente es lo que está, el telón de fondo, para decirlo así, de lo que está detrás de la jugada, de la interesante e inteligente jugada del petro en este momento. Eso es como moverle el piso al dólar en el área de influencia nuestro, ¿no? Por supuesto, para poder entender qué es lo que está sucediendo, tenemos que hacer un poquito de historia. ¿Qué fue lo que hizo los Estados Unidos antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial? Por allá por el 44, en 1944, en Bretton Woods. Bueno, simplemente juntó un conjunto de países, los cuales muchos de ellos eran regiones subordinadas a potencias del momento, como el caso de la India con Inglaterra, o de los gobiernos suramericanos prácticamente asociados a la política de los Estados Unidos, y se hizo una conferencia en la cual hubo dos figuras descollantes ahí. Una figura fue Harry White, que es el economista que representó a los Estados Unidos en esa conferencia, y otro es el muy conocido profesor John Maynard Keynes, que venía en representación del Reino Unido. Pero el Reino Unido sale de la Segunda Guerra con plomo en el ala y Estados Unidos como el gran hegemón. La potencia de salida versus la potencia emergente. Libra esterlina de salida, dólar entrando con todo. Por supuesto. Entonces, justamente el hecho de haber entrado el dólar se debe a la gran discusión que tuvieron entre otras cosas, esos dos personajes. Harry White sostenía que la moneda de posguerra tenía que ser el dólar. Y John Maynard Keynes creía que debería ser el Bancor, que es la moneda que él propone para relacionar algo así como los derechos especiales de giro que son hoy en día. Y para poder realizar las transacciones internacionales asociadas a la economía emergente de ese momento, al nuevo orden económico internacional. Ahí se da una discusión sumamente interesante, toda vez que John Maynard Keynes sostiene lo del Bancor, pero no tiene la fuerza ya el imperio saliente de Inglaterra para sostener aquello, empezando porque no tenía el caudal de oro almacenado en ese momento, producto de todos los avatares que tuvo durante la guerra. Pero los Estados Unidos sí. Entonces, simplemente Harry White insiste en que tiene que ser el dólar la moneda de reserva e intercambio internacional en el nuevo orden económico, y Keynes simplemente plantea que no puede ser una moneda fiduciaria, que tiene que tener una garantía. Y desde ahí es donde sale el patrón oro, en el fiduciaria cual, es sin respaldo. Sin respaldo, pero es un acto de fe. Sí. Fiduciaria es porque tengo fe que eso vale tanto, pero el mercado no siempre lo respalda, ¿no? Evidentemente. Y entonces, cuando tenemos el hecho de que Keynes presiona,
simplemente se llega al acuerdo del patrón oro, o sea, los $35 la onza Troy que tú tantas veces has comentado aquí en tu programa. Entonces, eso es lo que termina Estados Unidos como potencia emergente y Harry White como delegado de esa potencia emergente termina imponiendo el dólar, pero con el soporte que Keynes pide, que definitivamente no sea una moneda sin respaldo, sino una moneda con respaldo, o sea, no sea una moneda fiduciaria, sino una moneda con garantía del oro, en este caso. Eso da a relación de $35 la onza, el cual tiene libre convertibilidad en ese momento, a partir de ese momento hasta 1971. ¿Qué tiene que ver la moneda? Y eso hay que entenderlo desde este punto de vista. Desde este punto de vista, en el marco de lo que es la expansión económica de los Estados Unidos en la posguerra. La moneda es fundamental porque con esa moneda, indiscutiblemente, ellos logran. Estados Unidos se convierte en el exportador del 50% de las mercancías que se exportan desde un país alrededor del mundo y las transacciones internacionales, el 100% de las transacciones internacionales se hace con base a ¿quién? Al dólar estadounidense con el patrón oro. Y además Estados Unidos sale de la Segunda Guerra con una hipertrofia de su industria pesada y dispuesto a exportar todo lo que ya no va a quemar en la guerra. Fíjate que una de las cosas que hace los Estados Unidos en ese momento es a tomar las teorías de Keynes, de la participación del Estado en la economía, que antes había Los sido... defensores de la libre empresa se vuelven estatistas por estrategia, por conveniencia y por hipocresía. Y fíjate que de allí ellos fortalecen su aparato industrial que venía de hacer lavadoras y carros y todo lo demás para hacer luego armas, cañones y etcétera. Y luego de la guerra hace armas, cañones y etcétera, amén de todo el aparato, lavadoras, carros y todo lo demás. Y con el dólar estadounidense cubren todo lo que es los diferentes países del mundo que quedan bajo la órbita de los Estados Unidos. Acordamos que a partir de ahí empieza la Guerra Fría, el mundo bipolar y todo esta parafernalia que va a durar hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Pero bueno, volviendo al tema económico, tenemos lo siguiente. Esa estrategia de tener una moneda fuerte, respaldada, es la que permite a los Estados Unidos, bueno, hacer el plan Marshall que le da un préstamo a Europa de $10.000 millones de aquella época. Para los de la nueva generación, el plan Marshall fue un plan humanista, reconstruir a Europa para que tuviera poder para comprar los productos que teníamos que seguir exportando, porque era más fácil exportar armamento que además se destruía y había que reponerlo. Y ahora en paz, ¿qué hacemos? Habrá que vender, como te dices tú, lavadoras, refrigeradores, vehículos. Televisores que empezaron a generarse. Empezar con los televisores en blanco y negro y no perder el músculo que había ganado la industria pesada durante la guerra dedicada a otras cosas. Perfectamente. Entonces, el punto de todo esto que le hace con base esa moneda, que se convierte en la única moneda internacional, de divisa internacional y de moneda de reserva internacional respaldada en oro. Muy malo para el orgullo británico porque la libra esterlina queda desplazada. Exactamente, y eso dura hasta 1971, donde se da un pliegue histórico, un quiebre histórico, en el cual Estados Unidos deroga, Richard Nixon deroga el patrón oro debido a tres elementos. Primero, llegaron al tope de la tasa de expansión del capitalismo de posguerra de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Dos, llegaron al cenit petrolero de petróleo no convencional, y encima de eso todo rompen definitivamente con todo lo que es el sustento de la moneda, del patrón oro, para poder hacer una expansión de la masa de divisas y con ella una expansión de todo lo que es la economía de Occidente luego de la posguerra a partir del año 71. Esos tres elementos que se dan en esa situación llevan a que, por supuesto, hay una devaluación del dólar porque pasa a ser una moneda respaldada, una moneda fiduciaria, se crean los problemas con el resto de las naciones, que las monedas europeas todas habían empezado inclusive a bajar su paridad y donde Charles de Gaulle y el ministro inglés, que ahorita se me escapa el nombre, le piden a Estados Unidos que entregue el oro en vez de entregar papeles, y Estados Unidos se niega a entregar el oro
y ellos tienen simplemente que buscar sus reservas internacionales en dólares y canjear en el mercado internacional el oro que pudieron tanto Inglaterra como Francia recopilar en ese momento. Todo eso se da en ese marco. Además, De Gaulle sale lastimado en su orgullo de la Segunda Guerra porque lo ningunearon, y cuando llega al poder como gran presidente de Francia, se las cobra una por una. Porque el orgullo francés salió muy pisoteado, sí. Pero además De Gaulle tenía ideas mucho más allá de lo de que se formó la Academia Militar. Era un verdadero un verdadero estadista y con pantalones. Todo eso nos lleva a que más allá de que posteriormente vienen otras monedas, como fue primero el yen, como admite el Fondo Monetario como moneda internacional, luego de eso viene el euro, que es el esfuerzo, como dice William Clark, el esfuerzo más importante que ha hecho Grupo de Naciones alguna para tener una moneda alternativa al dólar, hasta unos años atrás, y luego el yuan, que hace un par de años se constituye también en una de las monedas de reserva avaladas por el Fondo Monetario Internacional, independientemente de que la libra esterlina y otras también siguen circulando. Son divisas que indiscutiblemente marcan la relación que existe de una economía respecto a su comportamiento a nivel del mundo. Esta estrategia significa que los Estados Unidos tienen un dólar, en este caso una moneda, que les permite llevar adelante sus intereses geoeconómicos a nivel internacional, importar materias primas, simplemente importar materias primas para su industria, pero luego exportar literalmente todo, y en el año al llegar al cenit petrolero en el año 71, se da un fenómeno que ya es archiconocido, que es el hecho de que antes de derogar el patrón oro, Richard Nixon manda a Henry Kissinger a hablar con el rey Faisal de Arabia Saudí para que Arabia mantenga las negociaciones de petróleo a nivel internacional con base al dólar estadounidense, porque si no, no tendría respaldo. Y cuando se dice que cuando el rey Faisal le preguntó, mira, y si no hacemos qué, bueno, tú te atienes a las consecuencias. Eso es lo que sustenta el dólar después de 1971 como moneda, como primera moneda internacional, y la moneda pasa a ser un elemento fundamental. De paso, cuando uno se lee la obra de Keynes, las teorías de Keynes, ve que, por ejemplo, en el capítulo 21 de su libro, habla mucho de la importancia de lo que es la moneda en el marco de lo que es la expansión económica de la demanda global. Y de la demanda global, que es el centro de su teoría. Y eso significa, eso te da una idea de cómo para ellos, para los Estados Unidos, es muy importante la moneda como mecanismo de mantener su imperio financiero y económico alrededor del mundo. Parten de una moneda propia, una moneda que ellos controlan, que son capaces de derribar gobiernos, como lo hicieron con Saddam Hussein, y posteriormente, y lo hicieron con Muammar el-Gaddafi, que Saddam Hussein planteó simplemente la venta de su petróleo en euros, una vez que había roto pactos con los Estados Unidos, y Muammar al-Gaddafi, que planteó el dinero oro para la exportación para todos los países africanos y poderse relacionar así con los países de Europa, con Estados Unidos, cualquier país del mundo. Eso le costó la vida a esos dos señores. Muammar al-Gaddafi, educado en las mejores academias militares de Europa, sí, pero nacionalista. Y bueno, a los dos conocí y tuve la oportunidad de entrevistarlo brevemente a Saddam Hussein. Cené con el coronel Gaddafi en el Palacio Rey, y estaba en la siguiente alfombra de Quesada, el famoso diplomático cubano, y el estándar de vida de Irak y de Libia eran realmente envidiables, eran como nosotros en la época del dólar a 4.30. Nadie estaba en contra de esos gobiernos. ¿Cómo hicieron para derrocarlo? Una mano siniestra ahí. Fue sumamente siniestro, forma parte de la expansión que tiene Occidente para tratar de anular toda una serie de actores a nivel internacional para poder lograr mantener el control sobre todo lo que es el planeta. Y volviendo al caso que nos trata, indiscutiblemente hay una gestión de que hay una relación directa, y de hecho Keynes lo plantea así,
entre lo que es la moneda y la economía, la moneda y el resto de la economía. Entonces, ellos parten de una visión en la que ellos controlan una moneda a nivel internacional o tienen el ejercicio, cada nación potencia tiene el ejercicio de su economía con base al fortalecimiento de una moneda. Esa misma acción es la que intenta en condiciones, por supuesto, sumamente duras, la República Bolivariana de Venezuela en este momento con el caso del petro. Y vamos a explicar cómo se relaciona eso. Venezuela, como todos lo sabemos, es el país que tiene la mayor reserva de petróleo pesado y extrapesado del planeta, una reserva que a su vez contiene otros minerales como el vanadio, etcétera, etcétera, dentro de la reserva, que contiene grandes condiciones de gas, que Venezuela está en el marco de la cuarta o quinta reserva de gas natural a nivel mundial, y que encima de eso tenemos 17 de los 19 minerales estratégicos en el área de Guayana. Por supuesto, una nación como esa, una nación con esas características justifica lo que dijo el comandante Chávez, de que para poder, un país que tuviera, en este caso lo dijo así, la faja del Orinoco, tenía que tener una fuerza armada capaz de defender los intereses de ese país que tenía semejante riqueza mineral, ¿ve? Entonces, todo esto nos lleva a que Venezuela viene desde el año 2015 específicamente, aunque esto podemos extenderlo desde el inicio de la Revolución Bolivariana en 1999, recibiendo un conjunto de ataques. Sería largo en el programa poder analizar cada uno, pero específicamente de 2015 se dan tres factores que son importantes, que son tres elementos que son importantes a tomar en cuenta. Uno, el decreto de Obama del 9 de marzo de 2015, donde dice que Venezuela es una amenaza inusual, extraordinaria para los intereses y la política exterior de los Estados Unidos. Luego, el 24 de agosto del 2017, donde Donald Trump coloca un cerco financiero a Venezuela, un cerco financiero desde la perspectiva de las instituciones que se manejan principalmente con el dólar a nivel internacional, dígase el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, toda la esfera del dólar que podemos ver. Y encima de eso, recientemente, el 19 de marzo de este año, larga un último decreto bloqueando justamente a personas naturales y jurídicas de los Estados Unidos para que no hagan negocios con Venezuela en el marco de lo que es la utilización del petro que Venezuela está lanzando. Entonces, ¿cuál es la idea que está detrás del petro? La primera es tratar de quitar el cerco que Venezuela viene recibiendo de parte de los Estados Unidos, ya de una manera explícita, ya no solamente son con los golpes velados, tipo la época de George Bush, que ellos aparecían como si no hubieran tocado nada y realmente estaban detrás de de lo que fue el golpe de abril, el paro petrolero, la desestabilización posterior y todo lo demás, sino que ahora es de una manera ya abierta. Una de las cosas que hace Donald Trump, específicamente Donald Trump a partir del decreto de Obama, empezando con el decreto Obama, es abrir toda la artillería en contra de Venezuela para convertir a la República Bolivariana de Venezuela en un Estado fallido. Y ese Estado fallido, para ellos luego posteriormente colocar junto con esta gente que se la pasa dándole vueltas al mundo, pidiendo sanciones con Venezuela y mal llamados venezolanos, justamente colocar un gobierno títere que le permita doblegar, subordinar la República Bolivariana de Venezuela, sobre pretexto de que han derribado el Estado-Nación, a los intereses de Washington, toda vez que en estos días se ha vuelto a poner sobre el tapete que una de las doctrinas que Washington nunca ha metido en el baúl de los recuerdos, mucho menos en el cajón del olvido, ha sido la doctrina Monroe, que debería más bien llamarse la doctrina Adams. Pero la doctrina Monroe, en el que simplemente ellos América para los americanos. Sí, de las élites de los Estados Unidos. Pero se olvidan que americanos somos todos, desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Hasta el gentilicio genérico querían adueñarse, ¿no? Y sí, y no solamente adueñarse. Son estadounidenses. Estadounidenses es la palabra. Americanos porque estamos en el mismo continente. Fíjate que el eslogan de campaña, Walter, de Donald Trump, donde él dice, Make America Great Again. En otras palabras, hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Ellos utilizan América. Yo aquí en cámara no voy a referir varias anécdotas que tengo al respecto de las veces que estuve en los Estados Unidos. Algunas han terminado en intercambios de cosas que no podemos decir a esta hora aquí, y todas hemos pasado por ellas, ¿no? Sí. We American, we American.
Todos somos, desde Canadá hasta la Patagonia, somos hasta las Malvinas, si me permiten. Una vez una señora me dijo, I am American, y yo decía, I am American too. Le digo, yo soy americano también, Sí. por eso de Sudamérica. Y la mujer, después que le pinto un mapa de todo el continente, como lo tienes tú ahí, más o menos bosquejado, me dice, ¿really? Y yo le digo, sí, really, realmente es así. Es que no saben geografía tampoco. Sí, ese es uno de los problemas. Pero volviendo a nuestro tema central, el punto focal es que con todas estas agresiones que ha tenido el presidente Trump recientemente y antes de eso el presidente Obama, los Estados Unidos pretende hacer lo que dijimos, convertir a la República Bolivariana de Venezuela en un Estado fallido y justamente con la idea de apropiarse por una parte de todos nuestros recursos naturales, pero también de golpear a la doctrina bolivariana que tanto ha adversado durante 200 años a la doctrina Monroe. Todo esto nos lleva, Walter, a lo siguiente. La jugada del Petro es una jugada sumamente interesante, toda vez que permite no solamente burlar ese cerco financiero, porque no importa, fíjate que el decreto de Trump, cuando tú lo analizas en detalle, eso está destinado a ciudadanos estadounidenses y a personas naturales y personas jurídicas. Entonces, ¿por qué? Porque justamente ellos no pueden hacer un decreto extraterritorial, porque será ridículo, pero es que en el caso del Petro, por ser una criptomoneda, ellos no tienen el control sobre las transacciones que se pueden hacer como una criptomoneda, como no la tienen con ninguna criptomoneda del mundo, desde el Bitcoin hasta Ethereum y cualquier otra de las N que podamos mencionar. Entonces, por supuesto, se crea ese decreto en el cual tiene por objetivo el Petro, pero realmente es difícil de que lo puedan llevar adelante y el lanzamiento del Petro tiene dos elementos inteligentes, muy inteligentes. Lo primero, poder burlar el cerco financiero que los Estados Unidos nos ha hecho, que viene haciéndolo incrementalmente de 2015 para acá. Y lo segundo, crear una moneda, una divisa internacional, un criptoactivo, como se han llamado, un activo internacional, con el cual cualquier persona natural o jurídica que quiera comprar productos de exportación de la República Bolivariana de Venezuela puede hacerlo con base a ese criptoactivo, como también Venezuela puede comprar en diferentes partes del mundo productos los cuales son necesarios porque no lo hemos podido producir aquí por ahora. Y hay que decirlo de esa forma. Venezuela tiene que evolucionar hacia una economía productiva, diversificada y no debe depender solo y exclusivamente del petróleo, por mucho petróleo que tengamos. Además, entonces, tenemos todos los minerales y elementos necesarios para eso. Que de paso, y el talento humano desarrollado a través de miles y miles de becas de especialización. Que de paso, hay que decir, Walter, tu observación es muy buena, toda vez que hay que entender que eso constituye una ventaja comparativa y una ventaja competitiva de Venezuela respecto al mundo, que si nosotros logramos industrializar esos minerales, esas materias primas, podamos tener luego una capacidad de exportación que realmente nos va a beneficiar a todos aquí en suelo venezolano y que va a permitir lograr lo que el tercer objetivo del Plan de la Patria plantea, que es crear de Venezuela una potencia en lo económico. Definitivamente eso es fundamental, en el marco del primer objetivo, que es la independencia nacional, sostener la independencia nacional. ¿Te suena un Plan Colombia? El caso del Plan Colombia está orientado a golpear prácticamente la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que sucede el hecho de que siendo Colombia un país con todas las características de un Estado fallido durante muchísimo tiempo y encima de eso el principal productor de droga del mundo. Por ende, aliado estratégico del mayor consumidor de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Si se la cortas de golpe, un par de millones por día se vuelven locos. Y no solamente eso, hay un detalle que uno saca a relucir de todo esto, que hoy en día la moneda por excelencia en el mercado de la droga es precisamente el dólar estadounidense. O sea, el factor que tenía el petróleo hace muchos años para soportar el dólar, parece mentira, el dólar es la principal moneda en la que se transan las transacciones de la droga, tal como se ha visto en diferentes informes internacionales.
entre ellos informes de las Naciones Unidas, el cual uno ha tenido acceso. El narcodólar. El narcodólar. Entonces, ahí está planteado ese elemento. Entonces, Venezuela indiscutiblemente está planteando una moneda autónoma, o sea, un mecanismo autónomo para relacionarse con el exterior que nace en un momento muy peculiar. En el momento en que la República Popular de China ha lanzado el yuan oro, y ese yuan oro es simplemente para realizar las transacciones de petróleo a futuro, siendo China el mayor importador de petróleo hoy en día en estos momentos. Cuando vemos los países por importaciones, primero está China y ahora luego los Estados Unidos. Pero en este momento eso va a cambiar en unos años, puesto que el declive, el segundo cenit petrolero de los Estados Unidos viene ya muy pronto, y eso lo vamos a ver en la próxima década muy claramente. ¿Cuándo lo estimas tú? En 2019-2020, según va a empezar el declive, toda vez que... Entonces va a salir con el cuchillo entre los dientes a buscar petróleo en otro lado. Ese es el punto. Entonces, todo el mecanismo que les hace a ellos sentirse muy fuertes ahorita, porque tienen una cierta producción de petróleo, incluido sus importaciones, va a empezar a declinar en los próximos tiempos, y eso tiene mucho que ver con los golpes a la República Bolivariana de Venezuela, que tiene la reserva de petróleo más grande del planeta, pesado y extrapesado, y también tiene petróleos livianos y medianos. Y está a 4 o 5 días de navegación, mientras que la del Golfo Pérsico, que también le pagan a Estados Unidos para recibir protección, las testas coronadas, están a 45 días, es decir, 10-1. Y cuando lo comparamos con Canadá y con todo lo que es el Keystone XL, indiscutiblemente la contaminación que se genera a partir de la explotación de las arenas de Alberta, Canadá, y de los oleoductos entre los Estados Unidos es muy superior a lo que se puede generar aquí en Venezuela con las exportaciones, que ha venido ya casi más o menos centenariamente haciéndose desde Venezuela a los Estados Unidos. Y este nuevo sistema de fracturar las capas geológicas para poder obtener un petróleo raro ahí entre rocas. No solamente los esquistos, indiscutiblemente los esquistos volutitas, eso no solamente fractura, sino que contamina las aguas subterráneas, y además eso tiene componentes, el 1% de los mecanismos de fracturación hidráulica son componentes radioactivos, los cuales no solamente envenenan las aguas, sino que envenenan el suelo total, y que pueden golpear decididamente a todo lo que es la producción agrícola que se pueda dar a nivel de superficie. Y de ahí vienen después las mutaciones genéticas y las alteraciones de los cromosomas por aquello de que está recibiendo radiaciones que era imposible pensar que la estaba recibiendo, y te viene en el agua, en el aire, en los alimentos. Fíjate que todo eso nos pone en el sentido de que toda esta agresión contra Venezuela se ha dado por ese motivo, por esos motivos que hemos expuesto. Y es una acción muy interesante de parte de Venezuela poder tener una moneda, y vaya, yo vuelvo a referir a John Maynard Keynes, que él tiene un pasaje en su teoría que en el capítulo 21 del libro que él genera con su teoría, que dice que, bueno, que muchos economistas siempre piensan en lo que la formación de precios está relacionada con la oferta y la demanda. Sin embargo, pocos que han pasado esa página, pocos que han estudiado un poco más a fondo, se dan cuenta de que todo el marco de la moneda es fundamental en el marco de lo que es la formación de precios y en el control de los mercados. Ese elemento fundamental es el que de alguna manera subyace dentro de las acciones que está tomando el presidente Nicolás Maduro Moro en este momento en el Estado venezolano, tratando de buscar una moneda que permita justamente lograr relacionar a Venezuela con el resto del mundo, tanto desde la perspectiva de las exportaciones como en la perspectiva de las importaciones, sin caer en el dólar estadounidense, que hay que decir una cuestión. El dólar estadounidense, con los intercambios China-Rusia y con toda la situación que está planteada hoy en día a nivel internacional, es una moneda que va en declive. El hecho de que Ron Paul
congresista estadounidense dijera el año pasado que la salud de una economía se medida por la salud de su moneda, indiscutible, y que la Reserva Federal había emitido de 2008 a la fecha alrededor de 4 trillones para ellos, billones para nosotros, de dólares inorgánicos, indiscutiblemente. Inorgánico es decir, sin respaldo oro. Sin respaldo de ningún tipo. En ninguna cosa. Sin respaldo de la economía. Porque olvidémonos de la onza Troy. Sí. No, sin respaldo en nada. Sin respaldo en nada, porque la economía de Estados Unidos supuestamente era la que iba, según Richard Nixon, iba a soportar el dólar estadounidense. Y si la economía de los Estados Unidos es la economía más endeudada del mundo y tiene una sobreemisión de moneda, lo cual es totalmente contraproducente el manejo de lo que es una mercancía que debe tener, en el caso de la moneda, como mercancía de cambio, definitivamente deberían ellos tener justamente el control de eso y no lo tienen. Entonces ahí es donde viene parte del declive de la moneda estadounidense respecto al mundo. En estos días se ha puesto de manifiesto aquí en Venezuela las posiciones del abanderado, en este caso de la oposición nacional, hablando de la dolarización de la economía, lo cual indiscutiblemente para nosotros sería un inmenso retroceso desde todo punto de vista, puesto que le daría a los Estados Unidos, le estaríamos entregando a los Estados Unidos nuestra soberanía monetaria. Y además de esa cuestión, estaríamos cayendo prácticamente en manos del Fondo Monetario Internacional para cualquier acción de crédito que Venezuela pudiera desarrollar en el marco de su crecimiento económico. Eso es totalmente contraproducente, y es contraproducente toda vez que en vez de, yo puedo entenderlo, hace 6 décadas atrás, una economía, una nación que emergió de la Segunda Guerra Mundial, la única que no fue bombardeada prácticamente su territorio continental, que desarrolló una economía inmensa, que tenía un poder omnímodo, pero no una economía que está golpeada, donde el propio presidente de los Estados Unidos habla de que hay que hacer Make America Great Again, en otras palabras, hacer de los Estados Unidos lo que era, porque no lo es hoy en día. De hecho, ese eslogan indica ya no somos lo que éramos. Claro. Tenemos que tratar de volver a ser lo que éramos, ¿no? Y otra fuiste cosa, muy sutil al decir que no fue bombardeada en su territorio. Independientemente de aquellos globos que traían cargas. Los japoneses aprovechando. Cuando fue bombardeada fue en Pearl Harbor. Pero los grandes estrategas de la Marina de los Estados Unidos dijeron, ojo, los japoneses pueden llegar a Pearl Harbor. Y qué casualidad, cuando atacan a Pearl Harbor y se rasgan las vestiduras por una traición, los portaaviones, pese que era fin de semana, no estaban en puerto. Sí. Era lo que necesitaban para contraatacar. Ningún portaaviones estaba en puerto. Recuerde que ya conocían lo de las claves japonesas y pudieron maniobrar al respecto, ¿eh? Se dejaron dar el primer golpe. Sí, se dejaron dar el primer golpe. Para poder reaccionar con la fiebre y la indignación del ataque a traición. El ataque a traición, los estrategas lo habían declarado posible hace tiempo. Y fíjate que luego rematan económicamente en la posguerra, imponiendo su moneda a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Venezuela en este momento? Y vamos a hablar ahora de los elementos técnicos del petro. Venezuela en este momento está en una inmensa lucha. O sea, el cerco y la asfixia que el Plan Freedom 2 ha puesto sobre el tapete, o sea, el Plan Libertad 2 desarrollado por los Estados Unidos, por el Comando Sur de los Estados Unidos, contra Venezuela, pone y los tres decretos de Obama y los 2 de Donald Trump, la idea es poner a Venezuela contra la cuerda, asfixiarnos, cercarnos, para que Venezuela, indiscutible, para sacar de la presidencia al presidente Nicolás Maduro y derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto, derogarla, terminar de imponer el dólar en Venezuela, dolarizar la economía y hacer que Venezuela se subordine financiera y económicamente a los designios de Washington, para lo cual estratégicamente es necesario para ellos mantener el control sobre toda la América y específicamente sobre Venezuela en estos momentos, para ellos poder tener oxígeno después de una república popular, después del crecimiento de una república popular china que es imparable desde el punto de vista de su crecimiento en estos momentos. Y en el caso de que
e inclusive militarmente, después de las grandes errores que he cometido, para decirlo sutilmente, en el Medio Oriente, en los Estados Unidos, y donde ellos, intentando volver a aplicarle a Rusia todo lo que es la operación de cerco que ellos le pusieron en tiempos de la Guerra Fría, no han podido con Rusia como potencia emergente después del fin de la Guerra Fría. Y de paso Rusia acaba de demostrar en los últimos 2-3 años lo que dijo el propio Vladimir Putin: vamos a pasar un par de años muy mal, pero luego vamos a crecer. Y eso ha sucedido, eso ha repercutido en la elección de Putin por los niveles de votaciones que tuvo recientemente. Y credibilidad, ¿no? Y credibilidad. Muy diferente de aquel tristemente célebre de estamos mal pero vamos bien. Sí, es verdad. Entonces fíjate, Walter, que aquí todo esto nos lleva a que la decisión del petro, ahora, ¿qué es el petro? El petro es un criptoactivo y una criptomoneda, pero para que la gente pueda entender realmente qué es una moneda y cuáles son las funciones de la moneda, para ser pedagógicos, como tú tanto nos invitas a hacerlo, hay que decir lo siguiente: una moneda tiene 3 funciones principales, que es un medio de cambio. Carlos Marx decía que era una mercancía de cambio, o sea, una mercancía universal mediante el cual tú logras cambiar bienes heterogéneos, o sea, de diferente índole, a través y medir ese intercambio a través de las posibilidades de esa tercera mercancía, que en este caso es una moneda. El segundo es un depósito de valor. Y fíjate que aquí vamos a tomar en cuenta un detalle muy importante. Cuando tú haces un ahorro, bien sea a nivel internacional, de una nación, perdón, que tienen reservas internacionales o que tienes activos para colocar, para fortalecer tu intercambio internacional, lo haces con base a una moneda y con base a toda una serie de mecanismos que se han creado para robustecer el valor de esa moneda. Una de las cosas que nos ha golpeado el dólar today, una de las cosas que nos ha golpeado el dólar Cúcuta, una de las cosas que se han fraguado desde Colombia hacia Venezuela para golpear la capacidad de la moneda venezolana, del bolívar fuerte, que tiene varias implicaciones, ya vamos a desglosarla, es justamente golpear a la moneda venezolana por su capacidad de depósito de valor. En otras palabras, nadie en Venezuela puede ahorrar hoy en día en bolívares. ¿Por qué? Porque la inflación se los come, y es una inflación inducida cuyo objetivo principalmente es producir ese contrabando de extracción que genera la escasez que hemos vivido en tiempos recientes aquí en Venezuela, con ayuda de factores nacionales inclusive. Entonces, ese depósito de valor está negado para nuestra actual moneda. Sin embargo, el petro sí tiene esa propiedad de depósito de valor, pues está soportado en petróleo, va a estar soportado en oro, en diamantes, en coltán, en todas las riquezas. Metales estratégicos y raros. Y además esa cuestión... Biodiversidad. Por supuesto, tiene un piso, y ese piso justamente la convierte en una moneda diferente al resto de las monedas internacionales. ¿Sabes qué? Tengo que darte un testimonio. Cuando niño en Uruguay jugábamos con billetes, unos amigos, no eran míos, unos amiguitos, los padres tenían una cadena de farmacia y eso, y jugábamos con juegos de esos educativos, entre comillas, y que ahora están por ahí enseñando a cómo hacer negocio, cómo manejar cosas. Jugábamos con billetes de 10.000 marcos. Es una locura. Y ¿qué pasó? Que bueno, aquella inflación que se comió aquella Alemania, ¿no? Sí. 10.000 marcos en un billete, viejo. Imagínate ahora, cuando me tocó hacer las maniobras en Alemania, en plena Guerra Fría, con la Fuerza Aérea y el Ejército. 10.000 marcos me compraba un tanque de guerra, no un tanque de guerra, pero me compraba una buena parte. Hay un caso muy interesante en la Alemania de principios del siglo pasado, donde las esposas de los obreros de la fábrica iban a media mañana a que las pagas de los obreros de la fábrica se las entregaran por la cerca, porque si esperaban al mediodía no podían comprar con eso la comida que iban a comerse al mediodía en la casa. Pero esa es una historia de otra... Esa es una historia que sería muy bueno tratar, ¿no?, aquí un día pedagógicamente todos esos elementos. Pero volviendo al caso de nuestra moneda, otra de las cosas que esta operación contra Venezuela ha golpeado es el hecho de que una de las propiedades que debe tener una moneda es ser una unidad de cuenta.
Explica qué es una unidad Una de unidad de cuenta. cuenta es algo en que tú puedes medir el PIB, el PTB, PIB, puedes llevar la Producto contabilidad. Interno Bruto, PTB. Producto Interno Bruto, Producto Territorial Bruto, Producto, o sea, todo lo que mide la economía de una nación, la economía, los bienes y servicios producidos en una nación territorial y extraterritorialmente en el marco de un año. ¿Sabes que entonces tenemos el honor de que nos ven todas las categorías socioeconómico-culturales? Entonces tenemos obligatoriamente que ser un poquito pedagógicos, ¿no? Sin subestimar. Me encanta eso, porque justamente la idea es llegarle a todo nuestro pueblo y más allá de nuestras fronteras. Entonces, la unidad de cuenta es la que le permite, por ejemplo, yo puedo manejar en una empresa cuánto produjo una empresa en un año o cómo cerró sus balances, sus estados financieros en base a una unidad de cuenta, pero con la inflación que nosotros tenemos, realmente llevar la unidad de cuenta de cualquier empresa nacional, sea pública, sea privada, sea pequeña o sea grande, indiscutiblemente es un golpe. En otras palabras, a nosotros de broma tenemos hoy en día una mercancía, un medio de intercambio para lo que son transacciones pequeñas de comida y otras cuestiones en moneda nacional, mientras que el resto del depósito de valor y unidad de cuenta se están haciendo en monedas que no tienen nada que ver con el país y no son el interés del país. Además de eso, el bolívar en Venezuela no solamente representa nuestra moneda nacional constitucionalmente definida así en el artículo 318 de la Constitución bolivariana, sino que significa toda la proyección que lleva el nombre del Libertador, que en el cono monetario, tanto el anterior como el actual, está reflejado todo lo que es la nacionalidad venezolana, y golpear al Bolívar significa golpear a Venezuela y golpear, por supuesto, lo que significa la memoria del Libertador dentro de los venezolanos, que es parte de la operación que se ha hecho aquí en Venezuela. Entonces, todo esto nos lleva a que para poder recuperar al Bolívar, uno de los elementos que se está usando, entre muchas otras medidas que está puesta ahí, es la creación de una criptomoneda la cual no esté al alcance de los Estados Unidos para golpearla. Eso es lo primero. Lo segundo, que signifique una tecnología hoy en día de las tecnologías emergentes más confiables, y además esa cuestión que nos permita interactuar con otros sectores en el mundo sin caer en la esfera del dólar. Volver a la esfera del dólar es lo peor que le puede pasar a Venezuela, primero porque es una moneda en declive y segundo porque perderíamos toda la soberanía monetaria que requiere una nación como la nuestra para poder seguir adelante. Dijiste moneda en declive refiriéndote al dólar. Al dólar. Una moneda en declive que es el dólar estadounidense. Todos sabemos las fluctuaciones que ha habido estos días en diferentes índices, el Nasdaq, el Standard & Poor's, y para ustedes contar, a nivel internacional, y eso refleja justamente la debilidad del dólar respecto al hecho internacional. Ya para este año China y Rusia están intercambiando sus productos prácticamente sin el dólar estadounidense o sin ninguna afectación. Eso es un golpazo. Sí, eso es un golpazo. Y a mente que ha habido convenios entre otras naciones para utilizar por ejemplo, el caso de Turquía con Rusia, rublos y la moneda turca. Además, Turquía, el ángulo oriental de la OTAN. ¿Qué tal? Quería escucharte eso porque siempre lo pones ahí y es justamente lo que está sobre el tapete. Lo dije hasta el cansancio, ¿no? Vean esto. Bueno, y cuando estuve allá, las cosas se veían muy diferentes. Algo está cambiando ahí, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, la pérdida de poder de los Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista de su influencia a nivel global, sino en la influencia de sus instituciones basadas en ese dólar que llevó a la destrucción de naciones para garantizar su funcionamiento, está, no digamos que llegando a su fin, pero estamos en una fase de declive, la cual no pareciera que va a fortalecerse en los próximos tiempos, sino que va a debilitarse esa moneda en los próximos tiempos venideros, y podemos analizarlo de diferentes puntos de vista. Y Rusia y China bailando pegados, Sí. para decirlo en coloquial venezolano, es un golpazo. No, y además de esa cuestión, teniendo China la capacidad de producción que tiene hoy en día, que no la tienen los Estados Unidos. Ese es justamente el motivo porque Estados Unidos quiere apropiarse justamente del control nuevamente de toda la América Latina para tener las materias primas que más adelante le permitan
sostener su demanda interna y, por supuesto, intercambiar con las naciones que todavía son sus aliados económicamente. Ese es el fondo. Ya, una postalita. Hace décadas, la Asociación de Estudiantes de China me dijo, quisiéramos invitarlo a ver el esfuerzo que estamos haciendo, pero si usted, con una naturalidad y una elegancia, de si usted pudiera pagarse el pasaje, sería una gran ayuda, nosotros encargamos de todo lo demás. Digo, bueno, más rápido que inmediatamente, estábamos a 4:30. Ya. Y recuerdo la Plaza Tiananmen, recuerdo la Avenida de la Paz Celestial, la más grande y ancha del mundo, y enfrente la Ciudad Prohibida, en la que también me permitieron ingresar. Pero lo que yo recuerdo era, a la hora exacta en la mañana, y lo comprobé día tras día, un mar de bicicletas, silencio absoluto, cero contaminación, conversando, pero un tsunami de bicicletas hacia allá. Y a las 5 de la tarde, otro tsunami de bicicletas para acá, que venían de trabajar. Y fui a las grandes empresas y hasta las pequeñas. Y tú veías a aquellos ciudadanos pensando en la fe y en el futuro. 15, 20 minutos de descanso al mediodía, un bol de arroz, comiendo allí en el lugar del trabajo, y seguir metiéndole para sacar adelante el país. Mira ahora, no han puesto un chino en la luna porque no quieren. No vale la pena el esfuerzo. Y eso no está muy lejos. No, eso no está muy lejos de que suceda. Pero bueno, la estación espacial que acaba de caer, que llegó a su límite de vida útil, en mi oficina has visto, yo tengo la maqueta de la siguiente estación espacial que me la mandaron hace un par de años, ¿no? Y es muy parecida a esta, pero superiorísima. He tenido el gusto de verla ahí en tu oficina. Pero bueno, volviendo al caso del petro, lo que es importante para entender es que la economía venezolana, si se quiere expandir, si nosotros queremos convertir esas ventajas comparativas y competitivas que tenemos en los diferentes minerales, que tenemos riqueza mineral, que tenemos en Venezuela, para tener una economía productiva, una economía que produzca alimentos en suficiencia, medicinas en suficiencia, viviendas, vestidos, calzado, todo lo que necesitan los venezolanos, que podemos hacerlo, con capacidad de poder exportar más adelante no materias primas, sino productos terminados. Valor agregado. Valor agregado en diferentes partes. Bueno, debemos partir también de tener una moneda, una divisa que sea fuerte. Y también esa divisa que sea fuerte, en este caso el criptoactivo del petro, va en esa vía. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que ese criptoactivo, junto con las medidas que en teoría se van a tomar a partir de ahora del 4 de junio, que implica una reconversión monetaria, por ende otro conjunto de medidas que están detrás, el petro es parte fundamental para robustecer esas acciones, y esas acciones respecto a nuestra moneda permitirán ir paulatinamente recuperando la capacidad. En este caso el presidente Nicolás Maduro ha llamado el Bolívar soberano, y por supuesto la estrategia del petro, que se convertirá más adelante no solamente en un criptoactivo, sino en una divisa, una criptodivisa, por decirlo así, para que Venezuela pueda soberanamente intercambiar con diferentes naciones del mundo, una divisa que estará de seguro en el tapete, tal como está hoy en día el yuan oro, que empieza a crecer en la bolsa de Shanghái para la negociación de petróleo, o los rusos que han desarrollado el rublo para soportar sus ventas de petróleo y otras exportaciones, y que están por sacar también sus propias criptomonedas nacionales, esperemos, no sé si respaldadas o no respaldadas, pero eso está por salir. Está creando... Es decir, la idea de la República Bolivariana de Venezuela se ha vuelto contagiosa. No solamente eso, Max Kaiser, yo tengo por aquí unos comentarios de Max Kaiser, que es una de las personas más entusiastas, un comentarista internacional muy entusiasta en materia de todo esto del petróleo. Entonces él dice, entre las cosas que dice, la criptomoneda, el petro puede solucionar los problemas de Venezuela hasta crear la base de una gran recuperación si se diseña y se maneja correctamente. Entonces, esta es una de las cosas dichas por Max Kaiser. Y otra de las cosas, déjame ver si consigo la otra cita porque es importante tomarlo en cuenta. Fíjate una de las cosas que dice el comentarista. Dice Ricardo que si la criptomoneda denominada el petro funciona en Venezuela, Estados Unidos
no podrá aplicar sanciones a ninguna otra nación, como lo ha hecho desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, sobre todo con naciones que no responden a sus intereses imperiales. Estas son declaraciones de palabras mayores. Así que Venezuela definitivamente tiene, fíjate que aquí no hemos hablado de todos los elementos de orden técnico, las partes de seguridad y todo lo demás, porque es un tema sumamente extenso. Hemos más bien hecho un enfoque geoeconómico y geoestratégico de qué significa el petro y sobre todo una defensa del petro desde la perspectiva de la soberanía nacional, de la soberanía económica, soberanía monetaria, soberanía financiera de nuestro país respecto a los inmensos recursos que Venezuela posee mineralmente en estos momentos para convertir esto en desarrollo. Porque la idea no es vivir de la renta de estos minerales como se vivió del petróleo en el siglo XX, sino convertirlo en ventajas comparativas y competitivas que nos permitan desarrollar una industria que satisfaga primero el mercado interno y segundo, que dé capacidades de exportación de valor, como tú lo acabas de decir muy bien, hacia el exterior y evitar la dependencia que hemos tenido. Fíjate que hay un detalle que llama la atención también de los comentarios de Max Kaiser, que dice, los problemas de Venezuela son causados principalmente por el imperio estadounidense. Eso es noticia dada hace tiempo. La idea de la criptomoneda Petro es una excelente manera de iniciar el quiebre de esa cadena colonial. Y lo dice una eminencia de la economía mundial. Sí, evadir sanciones es el quiebre de esa cadena colonial. Evadir sanciones es simple y crear la primera moneda soberana también es simple para él, ¿no? Venezuela se puede unir a la lucha para destronar el dólar. En otras palabras, hay una puja a nivel internacional dentro de diferentes factores por quitarse la lógica del dólar en lo que son las transacciones internacionales. Si Venezuela en estos momentos asume que va a dolarizarse, realmente se estaría poniendo un cuchillo, se estaría haciendo el harakiri, para utilizar una expresión nipona. Los que perdieron la Segunda Guerra y ahora le caminan por arriba a la economía estadounidense. Y de paso, además de esa cuestión, y pese a su endeudamiento, han desarrollado sus relaciones con Rusia, inclusive con China, en estos tiempos. O sea, se han apartado un poco en algo de la sola influencia de la esfera estadounidense. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en que es necesario, por razones estratégicas, impulsar el petro y más adelante hacer un proceso de recuperación del bolívar como moneda nacional. Hay otra serie de mecanismos que pudiéramos hablar en otras ocasiones. Con mucho gusto. Y tú sabes, para ver voy a decir algo muy original. En televisión el tiempo es tremendo, es un gran enemigo. Sí. Mira, aquí manejamos los tiempos, los espacios, y esto ha quedado como un mensaje claro y fuerte. Tu idea para redondear y terminar aquí, porque hay ahora que sí se nos acabó. seguir con la estrategia del petro, indiscutiblemente, y hay que más adelante recuperar el bolívar como moneda nacional. Le decía ya, por cierto, al presidente que eso era uno de los objetivos que él quería hacer, y es parte de las cosas que hemos venido escribiendo y planteando en diferentes escenarios a nivel nacional, porque es una necesidad. ¿Dónde se te puede leer? ¿Ah? ¿Dónde se te puede leer? Yo tengo un blog que se llama 180 grados IZQ y de resto las veces... 180 grados IZQ. Y eso es uno, y la otra es en las participaciones India, Zulu, Quebec, IZQ. Sí. Bien. Y la otra es en las participaciones que usualmente, yo tengo que agradecer las invitaciones que le hacen a uno medios maravillosos, así como el que tú manejas, para plantear estas ideas y que nos han permitido ir planteando poco a poco una serie de cuestiones que se han ido afortunadamente dando en el tiempo. Definitivamente ese es el punto. Hay que hacer lo posible por desarrollar la economía nacional, por tener autonomía en nuestras monedas y por impulsar el petro y recuperar el valor del bolívar, toda vez que eso es fundamental para garantizar la soberanía económica de la nación venezolana. Y vacunarnos contra los traidores descendientes de Santander.
Eso es un tema que pudiéramos tratar en Eso es todo un programa y nos quedamos hay que hacer cortos. un programa de eso, porque hay que analizar todo lo que significa para Venezuela el golpe que produce ese narcoestado que tenemos al lado dentro de las operaciones con la moneda nacional. Bueno, queda eso como un compromiso para Yo lo futuro creo. cercano. Sí. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, nuestro agradecimiento a profesor Vladimir Adrianza, bueno, profesor, doctor, etcétera. Después de esto te van a decir Vladimir. Eso es lo que yo espero. A mí me gusta que me llamen por mi nombre de pila. Vladimir, eso es mi nombre, el que me puso mi padre y el que yo me siento muy orgulloso de llevar. Que así sea. Yo me llamo Walter Nelson, por lo que me pusieron mi padre, Magnífico. pero en Malvinas yo estaba del lado argentino. Aún así, la corona británica me invitó a Malvinas porque dice, no, usted tiene fair play. Bueno, nos lo hemos ganado. Pero tu corazón no está ahí. No, está, mejor no digo dónde, pero sí está en Venezuela. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes y volveremos, Dios mediante, en el próximo dossier. Y como ustedes pueden ver, esto es Sector de Imperdible, así que estén atentos. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, no envíen mensajes a Telesur porque este programa no es de Telesur, es de este servidor como productor independiente y se hace desde Venezolana de Televisión, el canal pionero del cual soy fundador. Disponga usted de las cámaras, señor director.